Bueno, antes de decir yo soy Juan de Aro, soy psicólogo, soy más de escuchar que de hablar. Esta es la verdad. Así que me gustaría que estuvierais activos en el chat haciendo vuestras preguntas, las preguntas que os sugiera esto que vamos a hablar. Y si no hay preguntas, pues entonces no habrá respuesta y nos vamos a casa. Bueno, estáis en casa todas. Pues trataremos de disfrutar el momento. Pero me interesa mucho vuestra interacción, vuestras preguntas, porque vamos a hablar de cosas que nos interesan a todos. Yo creo que son pues las heridas emocionales y cómo hacer que no nos transformen para mal, sino para bien. No hundirnos en nuestras propias heridas. Juan, cuando me digas empezamos, ¿eh? Estamos ya en ello. Vale, bueno, pues me presento rápidamente. Soy Juan de Aro, soy psicólogo clínico. Me dedico todo el día a hacer terapia individual de adultos. Dirijo un centro de psicología, el Centro de Psicología CISAF, en Madrid. Somos un equipo de 5 psicólogos y lo que puedo decir es que creo que me dedico a la profesión más bonita del mundo, que es ayudar a las personas a construir o a reconstruir su propia persona. Creo que eso mola mogollón. Y me dedico, o sea, llevo más de, pues, ¿cuántos años son? Acabé en el 88. Pues tras 28 años llevo ejerciendo de psicoterapeuta y veo mucho, soy terapeuta familiar, doy clases en la universidad, en la Complutense, en la Universidad Francisco de Vitoria, y me apasiona lo que hago. Esto es lo que yo os puedo decir. Trabajé 12 años en servicios sociales. Para mí esto es muy importante porque es un ambiente en donde yo aprendí muchísimo precisamente por la experiencia de impotencia, de incapacidad de responder a todo el dolor humano que veía. Trabajábamos mucho y la sensación es que hacíamos muy poquito, pero la verdad es que el equipo era magnífico, de profesionales, nos apoyábamos mucho en nuestras miserias y en eso nos hacía sentirnos profesionales que no nos quemábamos. Sufríamos, pero no nos quemábamos, que es distinto. Actualmente veo mucha terapia de pareja, de hecho me gustaría pues un poco hablar pues de las heridas que surgen en la familia y veo mucha terapia de pareja, ¿vale? Entonces, bueno, ya os digo que soy de poco hablar y de mucho disfrutar escuchando. Así que me encantaría que al hilo del rato que yo os pueda comentar, formuléis vuestras preguntas con toda libertad en el chat y las iremos respondiendo. A ver, ¿dónde tengo yo mi chuletita? Vale, quería un poco empezar comentando que hay, con todo el tema este de la pandemia que tenemos aquí a cuestas, varias universidades españolas hicieron un estudio sobre las consecuencias psicológicas de la pandemia. Y la verdad es que los resultados son bastante demoledores. Dice, el 77,5% de las personas encuestadas reconoció que su nivel de incertidumbre se había incrementado significativamente. El 75% de las personas expresaban miedo a perder a un ser querido. El 68% se reconocían preocupados. El 52%, o sea, más de la mitad de la población, reconocía tener problemas de sueño. El 47%, un aumento de la irritación y del enfado. El 45%, sensación de malestar general. El 44,7%, cambios más frecuentes en el humor. El humor se entiende para mal.
El 43% sentimientos de depresión. La ansiedad y la depresión han aumentado muy significativamente con la pandemia. El 42% sensación de irrealidad. O sea, lo que estoy viviendo, lo que me toca vivir, no es verdad, no puede ser verdad. O sea, como que se activaban en muchas personas como un mecanismo de negación. Esto no puede ser verdad, ¿vale? Luego, el 41% hablaba de dificultades para concentrarse. Luego, por supuesto, hay una cosa que me ha llamado la atención y es que las ideas suicidas habían bajado. Yo creo que esto no es cierto. Los suicidios se han incrementado muy, muy significativamente. Lo que pasa es que esto no se habla y no se debe hablar porque es diatrogénico. Si yo hablo del aumento de suicidios, lo que genero es la idea de suicidio y aumento los suicidas. Entonces, si alguien tiene ganas de suicidarse, por favor, que espere un poquito para que yo no me sienta mal, ¿vale? Entonces, esto es muy impresionante. Al final, todos estos datos, ¿qué nos vienen a decir? Pues que todos, o casi todos, no, todos, tenemos una experiencia de vulnerabilidad absolutamente brutal. Y esto es un tema súper interesante, porque la vulnerabilidad está presente en la vida constantemente, pero tenemos mecanismos como para taparla. Hasta que llega un terremoto, como ha supuesto la pandemia, que te dice, no puedes tapar ya más tu propia vulnerabilidad, tu propia fragilidad. Todos nos hemos sentido mucho más frágiles ante esta experiencia de la pandemia. Unos más, otros menos. Entonces, yo os quiero hablar básicamente de tres cosas, un poquito por orden. Uno, esta experiencia de vulnerabilidad como algo que te puede destruir, la experiencia de vulnerabilidad como algo absolutamente necesario en la vida que puede ser profundamente constructivo y por último, lo siento, no estoy, y por último, quisiera hablar un poquito de lo que es la experiencia del perdón. Y un poco en medio de todo esto, voy a hablar mucho de mi experiencia profesional, que es pues con personas muy normales, que sepáis que a la consulta, el 70% de las personas, por lo menos, que van a mi consulta, no tienen ningún problema patológico diagnosticable. Podemos decir que la ansiedad y la depresión son las patologías más frecuentes, pero lo más frecuente es gente que simplemente tiene dificultades para afrontar situaciones complejas de vulnerabilidad promovidas por dificultades en las relaciones humanas. Este es el grueso de las relaciones. Entonces, aprender a gestionar la propia vulnerabilidad, la propia fragilidad de un modo constructivo, me parece que es una cosa apasionante. Yo, ya os lo digo, soy un apasionado de la imperfección, del límite, de construir a partir de la propia incapacidad. O sea, el reconocerme incapaz creo que es mucho más constructivo que ir de guay por la vida y decir yo me lo sé, yo me lo como Juan Palomo. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, me gustaría hablaros de esta vulnerabilidad que nos hiere. Yo veo mucha terapia de pareja y veo muchas heridas. Entonces, esto de la pandemia, sorprendentemente, ha habido gente que ha mejorado y gente que ha empeorado. O sea, a cada uno le he puesto en su sitio, ¿no? Pero me gustaría explicaros lo que es la dinámica a través de la cual se van produciendo las heridas en una relación. Una relación de pareja, una relación padres-hijos, una relación de amigos. Porque lo que tenemos mira, somos muy capaces
de percibir, de darnos cuenta del daño, del mal que nos hacen las personas que queremos. O sea, detectamos cuando alguien te trata mal, oye, que es que no me haces caso, oye, que es que vas a tu bola. Somos absolutamente geniales para percibir el dolor que las personas nos generan, las personas que queremos nos generan. Pero lo interesante es percibir como, darnos cuenta como el mal que el otro me genera en mí, se transforma habitualmente en un mal que yo genero. Esto es clave porque, o sea, y de hecho, cuando yo hago terapia, lo que trato de poner en juego es la toma de conciencia de cómo tú actúas cuando tú te sientes herido, cuando te sientes descalificado, te sientes desvalorizado. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien te hace un comentario inadecuado, te molesta. Cuando ese comentario se hace reiterativo otra vez, ya te empieza a herir y te empieza a generar un rencor. El rencor nos genera una dinámica, lo primero, de aislamiento. El rencor nos aísla. Y empezamos a poner toda la carga de toda nuestra energía en la rabia y el malestar que el otro nos provoca. Porque no me entiende, porque no me hace ni caso, porque está todo el día con sus cosas, porque no se da cuenta de todo el sacrificio que hago. Entonces, en esta dinámica, yo lo primero que digo es, vale, de acuerdo, no lo neguemos. O sea, el primer paso, cuando uno se siente herido, es no negarlo. Las personas que lo niegan y pasan que no pasa nada, al final van acumulando ahí en el trastero que yo digo y al final acaban explotando, ¿no? Es decir, toma conciencia del daño que te hacen, pero espera. Yo siempre te digo, o sea, no te sobreactives porque hay una dinámica que es como tóxica. La rabia, que es un sentimiento muy penado, es muy interesante la rabia. La rabia en pequeñas dosis es autoprotectora y uno tiene que saber protegerse ante las amenazas, ante las calificaciones. Pero si yo la dejo avanzar demasiado, la rabia es súper tóxica y me envenena. Y me genera la sensación de víctima. Y cuando yo me pongo en modo víctima, estamos muertos. O sea, el victimizarme me hace sentir, o sea, es como alguien que le ponen plomo en las alas. O sea, no puede volar. Y entonces repliega su energía hacia sí mismo, se aísla y solo puede hablar del mal que le hacen. Vale. Entonces, y digo, todo ese mal que tú experimentas es justo. Y es bueno que lo expreses. Pero lo que muchas veces mi trabajo consiste primero en legitimar el mal que uno sufre, ¿vale? Pero lo siguiente es darte cuenta cómo ese mal, cuando se va pudriendo por dentro, es un mal que tú estás generando. O sea, no tienes la misma alegría, no tienes la misma capacidad para expresar, te vuelves crítico, generas dolor. Generas dolor, generas crítica. Y además te ves autojustificado por la experiencia de que tú antes has sido dañado y no sales de ahí. Es una dinámica terrible. Entonces, es bonito que uno, o sea, yo digo, pueda decir, me siento herido, digo, tengo un deseo de ser bien mirado, quisiera mirar bien a mi marido, a mi mujer, a mi hijo, a mi amigo, pero no puedo. Esto es, o sea, el tener, en vez de poner todo el énfasis en el dolor que el otro me causa, ¿no? Sino poner el énfasis
en el bien que no soy capaz de generar, en la herida que siento, me permite en un punto decir, yo por mí mismo no puedo. Y me genera, o se espera que se genere, o sea, un deseo de ser ayudado. De hecho, la gente que más avanza es la gente que reconoce su propia incapacidad. Y hay gente que se queda en ese victimismo y dice, no, la culpa la tiene él, no, la culpa la tiene ella. Y no avanza. Es más a decir, no sé quién tiene la culpa, yo solo sé que tengo un dolor, tengo una herida, me gustaría mirar bien a mi hijo, me gustaría mirar bien a mi marido y no puedo. Y esa incapacidad para mirar bien, para perdonar, me hiere, me duele. Imaginaros si yo muchas veces hay momentos de lucidez en las parejas que tienen esa percepción, pero como no están acompañados en un momento de mucha vulnerabilidad, si no está acompañado por un gesto de ternura, este gesto mío de reconocer que me siento incapaz, si no está acompañado de un gesto de ternura por parte del otro, o sea, me vengo abajo. O sea, por eso a veces hay que dramatizar el tema de ir al terapeuta. El terapeuta a veces lo que hace es poner a trabajar a la familia o a la pareja a la vez. No hace más que esto. Y permitir que cada uno exprese su dolor, el dolor que padece, pero también el dolor que provoca. Yo siempre que empiezo a trabajar en terapia de pareja, le digo, bueno, me imagino que cada uno está deseando que el otro cambie. Porque ponemos el énfasis en el cambio del otro. Todos somos, y digo, es justo que quieras que tu marido cambie. Vale, pero yo lo que te pregunto es, cambia de método. Es decir, la pregunta que yo hago es, pregúntate qué es lo que tienes que cambiar tú para que tu marido cambie. Pregúntate qué tienes que cambiar tú para que tu mujer cambie. O sea, no es tanto la pretensión del cambio del otro, sino que el primero, el protagonista del cambio, sea yo. Entonces, si esto se produce a los dos, es más fácil. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay herida, cuando lo que sientes es que el otro no te construye, sino que te ha hecho herida, por lo tanto sientes que te destruye, esto es súper difícil. Entonces, gastas toda tu energía en justificar que quien me arruina la vida es el otro. Y os digo, es mentira. El otro te puede hacer daño, te puede generar dolor, te puede generar sufrimiento. Pero la vida se la arruina uno mismo. Mi experiencia es que quien es capaz de perdón, de mirar más allá de esta herida, tira para adelante. O sea, no están peores a los que más les han herido. Están peores quienes más se han ahogado en su incapacidad de perdonar. El perdón hablaremos después porque hay una de las cosas que me pone muy nervioso el tema del perdón porque la gente que dice, bueno, tienes que perdonar, y digo, uff, vamos mal. Pero es una cosa complicadísima. El perdón no se escupe. ¿Sí? Pero me parece que entender esta dinámica del victimismo, a pesar de que mi herida es justa, es fundamental. Y que yo tengo que pararme y decir, y guardar silencio. El otro día Juan hablaba del silencio, guardar silencio y no activar dentro de mi cabeza todo el dolor, toda la rabia, porque me machaca. Esto sería un poco como la primera parte que quería comentaros. Es decir, esta dinámica de la que muchas veces no somos conscientes y yo siempre reclamo a tomar conciencia de que el mal que sufrimos se transforma en mal que generamos. Y esto no lo tenemos presente. Y creo que crece más la persona que es consciente de que a partir del daño sufrido generamos daño. Generamos desconfianza, generamos también dolor. La posición de la víctima es siempre, o sea, victimista, porque víctimas hay. La posición victimista, ¿cuál es el problema?
que al final no tiene esperanza, no cree que las cosas puedan cambiar, entonces gasto mi energía constantemente en la queja. O sea, otra de las cosas que me gustaría es comentaros, o sea, un poco cómo, pues un poco herramientas, ¿no? Cómo hacer, cómo trabajar. Y una de las cosas que yo trabajo en todo tipo de terapias individuales, de pareja, familiares, es aprender a transformar la queja en expresión de necesidad. Muchas veces hablábamos desde la queja hacia el otro, pero toda queja tiene escondida una necesidad no satisfecha. El problema es que muchas veces esa necesidad no satisfecha no la sabemos identificar. ¿Vale? Esto me parece que es un tema fundamental. Es decir, la persona que está herida habla desde la queja. Y detrás de la queja, uno tiene que aprender a identificar qué necesidad ha quedado insatisfecha. Pongo un ejemplo tonto. O sea, os voy a pedir que trabajéis, ¿vale? Pensad en una relación que os importa, ¿vale? Sí, podéis preguntar, no sé si el chat está abierto. Ah, vale, está abierto el chat. Fenomenal, sí. Vale, hay preguntas interesantes. ¿Por qué no oigo? Bien, vale. Os voy a pedir que hagáis un ejercicio de pensar en una persona significativa, puede ser un compañero de trabajo, tu pareja, un hijo. Y toméis conciencia de un malestar y cómo expresáis ese malestar. O sea, pensar el diálogo que tenéis con este hijo, con esta persona que os importa. Es decir, seguramente a la hora de comunicarnos os estéis expresando una queja. La típica, una pareja, es decir, no me hace ni caso. Esto es una queja. Vale. ¿Qué es lo interesante? Que yo pude identificar que detrás de esta queja no me hace ni caso, hay una necesidad que es justa y que no está satisfecha. Es decir, muy sencillo, no me hace ni caso. O sea, me gustaría que compartiéramos tiempo juntos. Esta es la necesidad. Me gustaría que compartiéramos tiempo juntos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo le digo al otro, no me haces ni caso, el mecanismo que activo es de ponerle la defensiva. ¿Vale? Si yo transformo esa queja en la expresión de necesidad, lo que hago es que al otro le hago sentirse protagonista. Dices, me gustaría que compartiéramos tiempo juntos. Ah, está bien. O sea, que soy importante para ti. Si supierais cómo el poder transformatorio que tiene para una persona identificar la necesidad, o sea, para el que se queja, ahora estoy hablando del que se queja, de identificar cuál es la necesidad no satisfecha, porque es que hablamos constantemente desde la queja. O sea, hablamos desde lo que falta. Yo digo, es justo, detrás de la queja hay una necesidad justa, pero al expresarlo en modo queja y no en modo necesidad, pongo la defensiva al otro. Entonces, por tanto, pensad en esta persona, en la que tenéis en la cabeza, y soltad vuestra queja y pararos un instante a mirar cómo transformaríais esa queja en necesidad. ¿Cómo expresaríais la necesidad? Os concedo un minuto y así me puedo beber un whisky que me han preparado aquí. No, dice Aquarius, perdón. Me he quedado con anilla. Hay más, ¿no? Bueno, os dejo un minutito. Se ha pirado el tío.
estaría bonito que si os atrevierais, pudierais escribir vuestras quejas. Oye, aprovechad, ya que alguien os da cancha para que escribáis vuestras quejas. Y pudiéramos ver de manera práctica cómo, cuál es la necesidad que hay detrás de esa queja. Venga, os damos un poquito de tiempo. No seáis tímidos. Muy bien. Leo aquí. Merche, es que estás muy cerrada, no dejas entrar a nadie. Vale, entiendo que esto me huele a mí a el típico problema con un hijo o una hija. Estás muy cerrada, no dejas entrar a nadie. Desde luego, que, así dicho, no apetece mucho abrirse. Dice la necesidad. Quisiera poder ayudarte. Antes de la necesidad hay una preocupación. Me preocupa que estés sufriendo y quisiera acompañarte. Me inquieta tu dolor, me inquieta tu sufrimiento. No sé, no te veo, no sé dónde estás. Bien, está perfecto. No me ayudan, María, no me ayudan con las tareas de la casa. Bueno, la verdad es que esta es una queja fina porque puede ser un dato objetivo. Si estuviera expresado como estoy harta que no me hacéis ni puñetero caso a las cosas que os digo, ya sería una queja. Es decir, detrás de esta queja que hay, primero, una necesidad, no llego a todo, no llego a todo y necesito ayuda. Necesito que me ayudéis. Me tienes olvidada. ¿Cuál sería la necesidad? Necesito que me tengas en cuenta. Eres importante para mí. A ver si más. ¿Se entiende un poco? Bien. Si tenemos dificultades para identificar la necesidad que hay detrás de la queja, de verdad, Houston, tenemos un problema. Porque eso quiere decir que ya nos hemos acostumbrado tan a la queja que esperamos tan poco que las cosas cambien que es realmente un problema. Y digo, hacer primero, yo, de verdad, es que esto lo tengo claro. Probar a expresar la queja o probar a expresar la necesidad. Que tú expreses la necesidad tampoco nos llevemos a engaño. No quiere decir que ya tus hijos, tu marido, tu mujer, tus amigos ya te vayan a seguir el rollo y te vayan a hacer caso. Pero yo lo que digo, tú no tienes derecho a cabrearte si tú no expresas las cosas desde la necesidad. Si tú expresas las cosas desde la necesidad y sistemáticamente no responden, entonces te digo, tienes todo el derecho del mundo a cabrearte, no antes. Porque tienes que expresar las cosas de un modo que no ponga la defensiva. Vale, fenomenal. Si tenéis alguna pregunta sobre esto, yo encantado de responderla. La siguiente cuestión. Bueno, sí. Había otra. Dice, es que me dices las cosas dañándome, haciéndome daño. ¿Cuál es la necesidad que hay detrás de esto? El deseo de ser valorado, el de ser bien tratado,
esto es una cuestión básica. O sea, en todos los conflictos, de las cosas más que están más subterráneas es la pérdida de valor del otro. O sea, no dar valor al otro conduce a una serie de conflictos que es brutal. Entonces, en este sentido, es decir, me dices las cosas haciéndome daño. Es decir, necesito que me des valor. Necesito que, aunque yo sea imperfecto, aunque no sepa hacer las cosas, aunque sea inadecuado muchas veces, valores lo que soy y lo que hago. Entiendo que quieras... Bueno, me encanta. Sois súper finos. Os quejáis que da gusto, porque sois de una elegancia que yo me quedo fascinado. Entiendo que quieras expresarte, pero me duele lo que me dices. Yo creo que está muy bien. Pablo, ¿dónde hay que firmar que eso está bien expresado? Yo creo que, fíjate, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, es que la gente que le cuesta expresarse piensa que el problema es no expresarse. El problema no es expresarse o no es expresarse. El problema es cómo te expresas. Es decir, si tú te expresas a veces la gente que está muy sometida, cuando se expresa con mucha violencia. Es decir, el problema es que lo que yo exprese, a veces sin querer, puede dañar. Gente más impetuosa, a veces meto mucho la pata. Pero poder expresar las cosas con el deseo de construir, creo que esto es la clave. Yo me puedo equivocar porque no soy perfecto, es decir, deseo construir la relación contigo, me importas. Es decir, luego os comento, o sea, otra tarea que yo veo muy importante, que también suelo comentar mucho en terapia, pero bueno, no me voy a ir adelantando. Es tarde. Entonces, decía, la vulnerabilidad, he hablado la vulnerabilidad que tiene que ver más con la herida, que tiene que ver con el mal que tú sufres y que se transforma en mal que generas. Digo, quisiera hablar muy brevemente, aunque fuera, de esta vulnerabilidad que es sana y que es necesaria. O sea, hoy en día vivimos en un mundo donde la imagen es súper importante. El tema de las... ¿cómo se llaman estas? De las influencers. Joder, son perfectas, la leche. Dice, cero vulnerabilidad, todo guay, si puedes ver la foto un poquito más para allá, todo es una mierda. Pero no, o sea, la imagen es muy importante. Es más, a mí me parece sano dar una buena imagen, pero vivir esclavo de la imagen es terrible. Vivir esclavo de la idea de capacidad. Yo cuando trabajaba en servicios sociales, cuando dirigía el programa de familia e infancia, cuando venía gente nueva, pues quería demostrar que eran capaces, que trabajaban bien, y entonces nos contaban todo el trabajo que hacían y bueno, pues nosotros tratábamos de valorar. Pero como eran familias tan difíciles, al final llegaba un momento en que uno se quebraba. Entonces era muy bonito porque cuando uno decía, mira, no puedo más con esta familia, nuestra respuesta era, bienvenido, ya eres de nuestro equipo. O sea, esta experiencia, o sea, necesitamos encontrar personas en la vida donde yo me pueda mostrar vulnerable, donde mi fragilidad no va a ser utilizada como algo en contra, sino que yo, al mostrarme vulnerable, tengo la experiencia de que soy acogido. Entonces, si yo tengo la experiencia de impotencia, de que no llego, experimento que pidiendo ayuda llego más. Entonces, vivimos en una cultura súper competitiva donde yo no puedo expresar mi capacidad. Por ejemplo, yo trabajaba en servicios sociales en un ambiente. Cuando yo hice mi residencia hospitalaria, era un ambiente súper competitivo, un ambiente hospitalario, donde tú haces la pregunta, ya sabes la respuesta, sabes que es una pregunta inteligente, pero lo importante es que te vean que preguntas de manera inteligente demostrando que sabes.
Dios mío, era un infierno. No puedes mostrar fragilidad. También es importante tener inteligencia de contexto. Hay personas que no tienen inteligencia de contexto y hay contextos en los que yo me puedo mostrar vulnerable y contextos donde no me puedo mostrar vulnerable. Por ejemplo, cuando trabajé en servicios sociales, era un contexto en el que yo me podía mostrar vulnerable. Cuando yo estaba haciendo mi residencia hospitalaria, no digo hospital, pues un hospital puntero de aquí de Madrid, o sea, no podías mostrar vulnerabilidad porque no estabas demostrando competencia, entonces cuando acabara la residencia no podías ser contratado. Entonces, este mundo se nos cuela. El problema es que este mundo se nos cuela también dentro del ambiente de la familia, de la pareja. Entonces, en vez de poder expresar la vulnerabilidad, uno tiene miedo a expresar la vulnerabilidad porque puede ser atacado. Para mí el criterio para dar de alta a una familia, a una pareja, es que yo pueda expresar mi propia vulnerabilidad sin miedo a que el otro me haga daño. Esta es una experiencia impresionante. Yo puedo reconocer que soy limitado y no pasa nada. Es más, digo, la grandeza de una persona no está tanto en sus logros, sino en cómo se pone frente a su propio límite. Hay gente que entre la experiencia de límite se viene abajo, hay gente que es capaz de pedir ayuda, llega más, y gente que aprende a partir de los errores y se construye a partir de los errores. Y esta vulnerabilidad yo veo que está muy penada. Digo, hay que arriesgar en las relaciones. En el fondo, todo el mundo está harto de dar tanta imagen y agradecemos cuando vemos en la tele, en los medios, gente que es auténtica, gente que no es perfecta. Necesitamos esto, personas normales, que con sus virtudes y sus fragilidades. Y poder mostrar esta vulnerabilidad no es automático. Uno tiene que arriesgar. Pero realmente, ¿cómo uno genera relaciones fuertes? Arriesgando a mostrar la propia vulnerabilidad. No mostrándose súper perfecto. Y hay que arriesgar en las relaciones, en el tú a tú. Uno tiene que aprender a mostrarse. Yo veo tanto sufrimiento inútil que es una pena. Vale. No sé si esto se entiende, no me quiero enrollar mucho más, pero fijaros qué experiencia sería si yo en un grupo humano me muestro con toda mi fragilidad y soy abrazado y acogido. La experiencia de seguridad puede venir por mis logros, por lo que soy capaz de hacer y por cómo yo soy mirado en mi fragilidad. Esto es impresionante, ¿vale? Porque me voy a equivocar tantas veces que es que por más que me haga propósitos, nunca voy a llegar, nunca voy a dar abasto. Bien, ¿qué permite, mirando el título, cómo afrontar la adversidad y transformar tu vida? Yo, si puedo decir que algo es transformador, es la experiencia del perdón. Es decir, hay un libro que yo recomiendo encarecidamente, que es la experiencia de Tim Gennard, más fuertes que el odio, donde él hace todo un relato de lo que fue toda su vida. Era un hombre que vivió una experiencia impresionante de maltrato, recibió palizas de su padre, que creo que era alcohólico, y abandonado en un poste por su madre, ¿vale? O sea, aquí odio, rencor, os podéis imaginar a lo bestia. Y este hombre creo que dice una cosa muy interesante. Dice, el perdón no se puede escupir. Tú no puedes pedir a nadie de manera automática que perdone. Todos deseamos el perdón,
y creo que si somos honestos, todos experimentamos cuando nos sentimos dañados, incapaces de perdonar. El perdón es un proceso. Una de las cosas que hago mucho dentro de la terapia de pareja, pues me he especializado en lo que es el abordaje terapéutico en situaciones de infidelidad. Recuperar una pareja después de una infidelidad. Es impresionante porque cuando me acude una pareja, lo que me dice, mira, yo no puedo perdonar esto. Dice, pero tampoco puedo dejar a mi marido, tampoco puedo dejar a mi mujer. Y entonces, claro, dice, si yo me veo en esto, digo, mira, imposible perdonar. Y dice, pero claro, ¿quién puede perdonar? Entonces, yo lo que digo es que el perdón humano es imperfecto. Solo el perdón de Dios es perfecto. Pero el perdón humano es imperfecto. Y yo creo que será siempre así. Nosotros, para perdonar, necesitamos mínimamente que haya una experiencia de que el que me ha hecho daño tenga un gesto, un acto de reparación. O sea, pero el drama, lo que a mí me parece dramático, es no reconocer esta incapacidad para perdonar. Es decir, si uno le duele no poder perdonar, vamos bien. Si uno se justifica en su incapacidad de perdonar porque me ha hecho daño, vamos mal. Es decir, pero es verdad, es que el perdón humano es súper imperfecto. Y necesitamos tener experiencia de reparación. Por eso es tan importante que dentro de la familia, cuando experimentamos el dolor de haber hecho daño, lo podamos comunicar, lo podamos expresar, porque es súper reparador. Oye, siento cómo te he hablado, siento cómo te he tratado. Es decir, ese gesto, esa palabra reparadora tiene una potencia enorme. Y a veces nos lo tragamos por orgullo y es una pena. Es precioso. Es decir, somos incapaces de perdón, pero a poco que legitimen nuestro dolor, creo que es muy transformador. Por eso yo lo que digo, cuando tú reconozcas tu error, exprésalo, no te lo guardes para ti solo. Bueno, podría decir muchas cosas, pero me han comentado que tuviéramos 20 minutos de coloquio, ¿eh? Así que tenemos 15 minutitos de coloquio. Así que si queréis hacer alguna pregunta, aquí tengo a las liantas, a Gemma y a Sonia. No sé cómo quieren que lo hagamos. Sí que escribáis en el chat si queréis comentar alguna cosa o si la queréis hacer de viva voz. Si os da vergüenza sacar la cámara, no pasa nada. Abrís el micrófono y preguntáis, hacerlo como queráis. Y si no hay preguntas, pues enhorabuena por poder escuchar. Merche, ¿estás levantando la mano? Sí, sí, sí. Pues nada, Merche, te escuchamos. Vale, yo quería preguntar si hay herramientas, porque evidentemente siempre dice uno que la persona no puede sanar si no quiere ser sanada. Cuando tú te encuentras con personas, a lo mejor que por las vivencias que comentamos, se han colocado por el dolor y la herida, quizá alimentada con o sin razón, en el lugar de victimario, digamos, Sí. y piensan, o su expresión es esto, no hay nada que hacer, no hay nadie que me pueda ayudar. ¿Realmente hay alguna herramienta como para hacer algo por esas personas si están en una postura tan cerrada? Gracias. Sí, me hace mucha gracia porque es lo que me haces la pregunta que me hacen muchos alumnos. Y te comento. La herramienta más potente, yo he visto, cuando trabajo con personas,
no son técnicas que le cuentas lo que tiene que hacer, bueno, ahora te relajas, ahora piensas, no sé, no. Es ayudar a tomar conciencia de lo que te pasa. Entonces, tiene una potencia que es bestial. Entonces, cuando alguien está herido, lo primero que uno tiene que hacer es legitimar su herida. O sea, tú no puedes ir... ¿qué significa legitimar su herida? O sea, cuéntame, ¿qué te ha pasado? Joder, me ha tratado mal, me ha hecho esto, no me ha tenido en cuenta, va como Pedro por su casa, va a su bola, tal. Dice, y tienes que conectar con ese dolor. Si tú no conectas con ese dolor, si le quieres sacar de ese dolor, no ayudas nada. Dice, y hay veces que la gente necesita ventilar, ¿no? O sea, ser escuchado y poder expresar ese dolor y sentirse acogido en eso, ¿vale? Esto es un primer momento. No basta con esto. Hace falta un momento, dice, pero lo que os decía antes, pero si tú te quedas en el dolor, ¿quién se arruina? Imagínate que Mari quien te pide ayuda y es Paco el causante. Dice, pero si tú te quedas en este dolor, en esta queja, en esta herida, ¿quién se arruina la vida? ¿Mari o Paco? O sea, el problema ya no es Paco. Entonces yo tengo que ayudar centrando la energía. Es decir, lo que importa no es lo que te he hecho. Yo me acuerdo una persona, un albañil que me ayudó a hacer una reforma, dijo, mira, yo tenía muchos empleados, gané mucho dinero y entonces atraje a mafias que me timaron, me arruinaron la vida. Entonces fui a una psicóloga que me dijo, dice, tú puedes vivir tu vida del pasado o puedes vivir el presente. Puedes vivir toda la vida lamentándote de lo que tenías y perdiste, o puedes empezar a vivir desde el presente lo que puedes construir. Entonces, o sea, y esto fue lo que le cambió. Es decir, al final, lo que os decía al principio, es uno el que se arruina la vida. El dolor que te generan, te lo ha generado otro, de acuerdo. Pero tú tienes capacidad de decisión. Y entonces unos necesitarán ventilar más y escuchar y expresar, pero al final uno tiene que decir, ¿y qué hago con esto? ¿Avanzo? ¿Me quedo? ¿Vivo el pasado? ¿Vivo del histórico? ¿O vivo el presente? Y el problema es que la gente no confía y decide instalarse en la queja, por tanto, vivir en el pasado. Entonces, ayudar a que la gente se sienta protagonista de su dolor, no sé si es una técnica, pero me parece como conciencia es de una utilidad que es extraordinaria. No sé si te he respondido, Merche. O sea, si quieres nos tomamos un café. Pero bueno. No, que de todas formas siempre la última opción es de la persona. ¿Y la última qué? Tiene que querer. Sí, pero también la persona tiene que querer, ¿no? Sí, pero yo también, fíjate, me hace mucha gracia que a veces las personas que ayudan o que ayudamos tenemos una pretensión tremenda y nos creemos como si fuéramos dioses. Dice, no, o sea, uno se ofrece gratuitamente y lo que el otro recoge, o sea, el problema es que cuando los que queremos ayudar nos ponemos en la posición de salvadores, ahí estamos muertos. O sea, eso es tremendo, ¿eh? Cuando nos ponemos en la posición de salvadores, nos cabreamos porque el otro no se salva. Entonces, creo que el que quiera ayudar a alguien tiene que tener una posición súper gratuita. Es decir, yo soy responsable de acompañarte, no de tu cambio. Tu cambio es tuyo. Vale. Lo digo porque he visto mucha gente quemada en esto del apoyo y de la ayuda. Vale. Esther Romero García. Cuando te han hecho daño y si para reparar el daño tan solo esperas el perdón y este no llega, ¿qué hacer para continuar con tu vida y dejar de esperar el perdón? Bueno, la verdad es que lo que expresas, Esther, esto es bastante habitual. Es decir, te han hecho daño
y no reconocen la herida que te han hecho. Entonces, es doloroso, pero ocurre cantidad de veces. Entonces, lo primero es que uno no se confunda, es decir, el daño está, el daño es, y el daño me hiere. Y aquí uno tiene que estar súper acompañado por gente que verdaderamente te quiere. Aquí, de quien tienes que tirar es de la gente que te quiere bien. Es decir, porque es verdad que a veces el perdón no llega. El que te pidan perdón, el que te reconozcan, no llega. Y es muy duro. Pero también estas experiencias de dolor también ayudan a crecer si uno está acompañado. Es decir, es un misterio. O sea, todavía me pregunto, ¿por qué hay gente? O sea, no, me siento impotente de responder esto, porque ¿por qué hay gente que a pesar de no recibir el perdón, crece? Y gente que se queda instalado en ese dolor. Yo solo puedo decir que hay gente que en esa experiencia que no le llega el perdón, crece porque tiene un deseo de amar que está por encima del daño que le han hecho. Es decir, o sea, que uno no pierda la esperanza de la experiencia de sentirse amado y querido. Pablo, no sé si habías levantado la mano. Sí, he visto. Sí, ¿qué tal? Juan, un saludo a todos, a todas, a todos y a todas. Muy Nada, bien. quería preguntar una cosa, un tema muy interesante, ¿no? Del victimismo, ¿no? Y yo pregunto, es que creo que culturalmente nos han educado a identificarnos con el victimismo, es decir, no tomar riendas de la vida, ¿no? No ser responsable de tu propia vida, ¿no? Yo pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto a veces salir de ese victimismo? Sería la antítesis del perdón, ¿no? Porque el perdonar supone no victimizarte, sino reconocer tus errores y tomar riendas de la vida, ¿no? Sí. Y es una forma que la gente se identifica, ¿no? Pues, como has comentado antes, se identifica con dolor, con una víctima y claro, es una forma. Entonces, no lo sé cómo educacionalmente, desde el punto de vista de planes educativos, se puede cambiar ese paradigma, ¿no? Del victimismo. Sí. Es muy interesante. Sí, estoy totalmente de acuerdo que el victimismo es un deporte, no voy a decir nacional, deporte internacional. Porque es mucho más fácil y porque, primero, el victimismo tiene una ganancia secundaria impresionante. Tú tienes un conflicto en el trabajo con el jefe, otro tiene conflicto con el jefe, entonces, ¿qué te une? Es la queja. Joder, a veces es que el victimismo hace amigos. Y porque a través del victimismo tú escuchas lo que quieres escuchar. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que frente al victimismo, o sea, cuando uno tiene un conflicto, hay dos posibilidades. O sea, esto es de un psicólogo social que se llamaba Rotten, que hablaba del locus de control interno y el locus de control externo. Es qué responsabilidad tengo yo ante un conflicto. Yo creo que educacionalmente es interesante que en las escuelas aprendamos que cuando hay un conflicto hay dos responsables, ¿vale? No hay una víctima y un verdugo. Bueno, hay situaciones que sí, situaciones de maltrato. Yo trabajo mucho en situaciones de maltrato, de abuso, y yo digo, son situaciones objetivas que son reales. Y para esto no cuenta, ¿vale? Pero me refiero a conflictos de la vida cotidiana. Es decir, cuando hay un conflicto, hay dos responsables. Entonces, hay dos tendencias. Unos que tienden a pensar, la responsabilidad del conflicto es externa, es del otro. Claro. Si la responsabilidad del conflicto es de otro, yo tengo que gastar toda mi energía en quejarme. El resultado, efectivamente, es el victimismo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nada cambia. Pero hago muchos amigos. El locus de control interno, la persona lo que hace es, ante un conflicto, se pregunta, ¿qué parte de responsabilidad tengo yo? Y digo, y mi tarea es mirar ese 30 o ese 70. Es decir, y esta es la gente que triunfa, que se lleva la gata al agua. Es decir, que yo, o sea,
en las escuelas yo educaría a un locus de control interno. Es decir, ante un conflicto, no aprender a defenderme, no mis derechos, que está muy bien, sino ir más allá. Es decir, poder reconocer mi parte de responsabilidad. Porque si yo reconozco que tengo una parte de responsabilidad, quiere decir que yo soy protagonista del cambio. Puedo hacer algo, puedo movilizar mi energía en el cambio. Esto es la pera, tiene una potencia bestial. Si no, no... bueno, podría hacer más cosas, pero es muy tarde. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, ¿no? De María. Y cuando esa persona tanto contra ti te culpa de todo y aunque hables con ella no puede o quiere entender, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo primero es que si alguien te culpa de todo, el problema no es que te culpe de todo, sino que tú te creas la culpa que te transmite. Esto es lo primero que yo cambiaría. Es decir, porque si yo... Esto es lo que realmente duele. Cuando uno te culpabiliza, no, pues tú haces mucho menos, dices, joder, es un dolor. Es decir, te diría, no te la creas, no te creas esta culpa. Es decir, bueno, esto lo digo en un minuto, pero luego terapéuticamente trabajarlo es una cosa muy, muy intensa, muy difícil. Y aunque hables con ella, no puede o quiere entender. ¿Qué se puede hacer? Vale. Yo digo, si hay algo que es importante, expresa, a veces el diálogo tú a tú es difícil. Yo digo, escríbelo. Yo en las terapias muchas veces digo a personas, escribe una carta. Escribe una carta. Cuando escribas la carta, fíjate si has escrito desde la queja o has escrito desde el deseo de construir. Porque a veces lo que nos pasa, María, es que el modo que tenemos de decir las cosas pone mucho defensiva, como decía antes, con lo de la queja. Digo, tú escribes la carta y antes de entregar la carta, mira y dices, en esta carta que quiero construir, quejarme, me victimizo, ¿qué hago? Y si tú reconoces que detrás de ello hay un deseo de construir, y dices, se lo expresa explícitamente. Yo quiero construir y quiero saber, no quién tiene la culpa, sino, no quién tiene razón, sino quién está dispuesto a dar algo por el otro para construir algo verdadero. Y si frente a eso también te dice que no, pues este es el dolor que tendrá que ser acompañado. Bueno, es la hora. Yo... Sí, me comenta Sonia que, Gema, que os diga mi email. Bueno, pues os digo mi email. No sé si lo puedo escribir, por si queréis. Esto es para los tímidos, por si alguien quiere contactarme. Espérate. Soy muy torpe. ¿Por qué no se envía? Es jhacher@gmail.com. Pero lo he escrito y no me ha hecho ni caso. Ah, escribí un mensaje aquí. Ah, sí, no, es que lo he hecho mal. Ya está. Sí, está bien escrito. Ah, mira, ya. Ah, vale, ya lo había hecho Sonia. Bueno, muchas gracias, un placer. Y si le he ayudado a una persona, ya me siento contento. Bueno, un abrazo muy grande y os deseo lo mejor. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.